está camino de la luna, ¿por qué no yo? Hombre. No, me parece muy bien, pero que es un fondo muy bonito. Muy bonito es un fondo. Sí, es de una... A ver, que viene por internet este es fondo. como de una nave espacial. Mira, ¿ves? Es una nave espacial. Es como si fueras en la nave espacial. Muy bien. Nada, pues, oye, buen viaje. Bueno, pues nada, vamos a hablar de cine, que esto queda más cerca, ¿no? Sí. ¿Qué Bueno, empezamos? Por la que más te ha gustado, que es Incontrolable, sí, ¿no? a mí me parece que es la mejor película. Yo no sé si tú la has podido ver. Para mí es No, un no la he peliculón. podido ver, pero mi amiga Kelly ha ido a verla y quedó fascinada y Bueno, es muy emotiva, sí. sí, bueno, es muy emotiva, pero también es muy ejemplar en el sentido de que es una película sobre la superación, ¿no? Es una película del año pasado, británica, del Reino Unido, con dirección y guión de Kirk Jones, que yo no tenía en la memoria ningún trabajo suyo, y que toca un tema muy importante porque habla del síndrome de Tourette, que es un síndrome muy curioso. Yo digo, por lo que he leído, que parece ser que tienes como espasmos y que además no puedes evitar decir ciertas cosas, ¿no? Sobre todo palabras malsonantes, sobre todo cosas, digamos, fuera del contexto de lo normalizado, entre comillas. Yo digo que es una especie de síndrome que debe afectar nuestra capacidad, digamos, de control, de autocontrol. Según en qué lugar no puedes decir qué palabras, ¿no? Mientras que según en otro ambiente puedes utilizar pues, un tipo de lenguaje más subido de tono, por no decir soez, ¿no? Yo creo que esto pasa mucho en que tú, por ejemplo, en tu núcleo familiar utilices un lenguaje, por decirlo así, menos erudito o menos selecto, y en cambio cuando estás pues, en el trabajo, según qué tipo de trabajo, pues claro, el trabajo no es lo mismo una conversación entre personas que trabajan en la universidad que entre personas que trabajan con todo el respeto para ambas situaciones, que se trabaja en una fábrica de, no sé, de cualquier compuesto electrónico, ¿no? Digo esto porque el lenguaje forma parte de nuestra esencia. Entonces, claro, si tú de repente, la película además empieza de forma brutal, porque vemos que él va, no quiero hacer como se dice ahora spoilers, pero creo que como es al principio de la película, él va a recibir una condecoración por parte de la reina de Inglaterra y suelta un improperio absolutamente brutal, porque claro, lo que dice te deja con el corazón en suspense, pero claro, es algo que no puede controlar. Yo interpreto, y ahora que estamos viendo imágenes de cuando justo va a recibir una condecoración con la reina, que sí, que es una especie de que no podemos controlar esa parte nuestra que a veces pegaríamos a alguien por la calle porque está haciendo una cosa que nos parece indigna de un ser humano, ¿no? O que pegaríamos un empujón a una persona que, por ejemplo, está pegándose mucho a otra persona, ¿no? Ya no hablo de tipo acoso sexual ni nada de esto, sino falta de respeto en cuanto a la convivencia, ¿no? Entonces la película es muy interesante porque explica una historia real, la de este muchacho, que cuando empieza a ser adolescente le aparece este síndrome de Tourette y que, bueno, cambia su vida, porque su madre, desgraciadamente, no puede soportarlo, no lo sabe tratar y llega un momento que él, gracias a un amigo, conoce a la madre de este amigo que está enferma de un cáncer que parece que es incurable, pero que es enfermera en un hospital donde se tratan justamente personas, digamos, no todavía, estamos hablando de una época en el que la enfermedad o el síndrome no se conocía, con lo cual, claro, no interpretan que esté enfermo, interpretan que es maleducado y que exagera todo lo que tiene, ¿no? Con lo cual, también es cierto que la película sirve para reflexionar sobre el hecho de que cuando desconocemos algo nos mostramos excesivamente radicales negándolo, ¿no? La negación del desconocimiento, que digo yo, ¿no? Cuando se desconoce algo, parece como si algo nuevo fuera a romper nuestro equilibrio interior o nuestro equilibrio del entorno, ¿no? Y a mí me parece que la película toca estos temas, aparte de la superación, porque resulta que él se convierte no solamente en un enfermo de ese síndrome de Tourette, sino que se convierte en un defensor de cómo se debe tratar este síndrome, ¿no? Y claro, por eso se le hace un homenaje, se le hace un premio de tipo real,
Y por eso la película tiene ese interés. Aparte que está muy bien interpretada por el muchacho Robert Aramayo, que no creo que tenga la enfermedad, pero que lo hace estupendo. También aparece Peter Mullan, que es uno de los grandes actores del cine británico, haciendo un papel muy importante porque en cierta medida es la persona, juntamente con Shirley Henderson y Maxine Pearce, que son las personas que le ayudan a encontrar su propia identidad dentro de esa enfermedad, ¿no? Esto de ese síndrome incontrolable, por eso la palabra incontrolable va muy bien, de Tourette. A mí me parece una película muy interesante, muy emotiva, como tú has comentado antes, pero más allá de lo emotivo, que a veces lo fácil es caer en lo emotivo, yo creo que la película es muy importante por eso, porque te demuestra que ninguna enfermedad no es superable con la fuerza de tu voluntad y con la ayuda de las personas que entienden que lo que tú tienes no es simplemente un mal genio o un mal hablar o una, digamos, trastorno de personalidad, sino que hay una enfermedad lógica y estudiada. Y es muy bonito ver esa evolución del personaje de poco a poco, va entrando también en el mundo laboral y va descubriendo que él no está solo en ese mundo, que hay otros enfermos y que hay otros familiares que tienen que soportar, ayudar, consolar y entender a esos enfermos, ¿no? De ahí el esfuerzo de la película. Para mí, película absolutamente recomendable. El problema de este cine que se estrena en este primer trimestre de, del año 2026 es que cuando llega a final de año y hay que decir, a ver, las mejores películas estrenadas del 2026, nadie se acuerda ni de esta película, ni la película de La Gachia, ni la película de Calle Málaga, porque son películas que como ya no están en la memoria más reciente, y vivimos de memoria más reciente cuando no tenemos, desgraciadamente, una enfermedad mental como puede ser el Alzheimer o el Parkinson, nos olvidamos de películas que en su momento han sido muy importantes para nosotros, pero que están tapadas en nuestro disco duro por las de más reciente, que también pueden ser buenas, de más recientes miradas, de más reciente visualización, ¿no? Y a mí me sale mal por esto. Pero bueno, película, ya digo, muy recomendable y yo creo que todo el mundo debería ver, todo el mundo con un poco de interés por saber que a veces la medicina ha avanzado tanto que lo que nos parece ahora que sería normal que ninguna persona se extrañara de este síndrome, pues hace 20 años era, Sí, o 30 era algo que creaba una expectación más allá del respeto a una enfermedad. El tema de la enfermedad, sea mental o sea fisiológica, es un tema muy delicado, porque evidentemente el estar enfermo es una doble dificultad. La persona que está enferma, pero los que tienen que dar soporte a este enfermo, los que tienen que ayudar al enfermo, que muchas veces tampoco están preparados para ayudar a un enfermo. Con lo cual es muy complicado el tema, ¿no? El tema de la salud física, la salud mental es un tema muy complicado. Pero bueno, también es complicada la historia que voy a explicar de Espejos número 3 del director Christian Petzold, un director alemán, que ha dirigido esta película del año pasado, que es una coproducción con Francia. Dura 2 horas, perdón, 1 hora 26, es corta, pero intensa, muy intensa. ¿Por qué? Porque explica un tema en cierta medida muy, muy duro. Es el tema, por decirlo así, de cómo de repente puede haber una especie de transferencia, podríamos decir, ¿no? Una especie de transferencia. ¿Por qué? Bueno, empieza viendo a una muchacha que está estudiando música y que la vemos como un poco en un mundo, parece un poco un mundo fantasmal, pero que tiene un novio con el que un buen día sale en un coche descapotable porque el jefe de ese novio, que tiene una compañera afroamericana o afroeuropea, la invita a salir un día al campo, a ir a un sitio. Lo que pasa es que ella como está, ella parece que esté como insatisfecha dentro de sí, porque el personaje que interpreta muy bien una actriz que es habitual en el cine de Christian Petzold, que es Paula Beer, que hace el estudiante de esta estudiante de piano que se llama Laura, cuando llegan al lugar con el coche descapotable dice, yo no tengo ganas, me vuelvo a casa. Y el novio, y ahí es donde está para mí un poco
lo forzado de la historia, el novio, que en el fondo debe ser un tío tonto o que está muy interesado en no quedar mal delante del jefe que lo ha invitado a él y a su acompañante, decide, pues no, yo me quedo, pues te acompaño al tren para que cojas el tren y vuelvas a casa. Y el jefe le dice, bueno, pues llévate el coche descapotable. Bueno, tienen un accidente, pero curiosamente en este ida y vuelta pasan por delante de una casa donde hay una mujer cuyas miradas entre el personaje de Paula, de Laura, y esa mujer se cruzan, y se cruzan de una forma muy intensa, ¿no? Hay este accidente y esa mujer que oye el accidente, porque ocurre a pocos metros de distancia de donde ha pasado, aunque no lo ve, llega y ve que ella está herida, la recoge y a partir de ese momento decide que se quede en su casa. Ella no quiere ir al hospital, no tiene graves heridas y se queda en esa casa. En una casa en la que vive ella, mujer, una señora ya un poco mayor que ella, no mucho mayor, pero que tiene también un hijo y un marido que viven no muy lejos de esa casa, pero en un taller, porque trabajan en el mundo de la mecánica, tienen coches, arreglan coches, son unos manitas, y arreglan coches de una forma muy curiosa, sacando un GPS para que el coche no pueda ser controlado por el fabricante, ¿no? Y a partir de la presencia de ella, esa familia que parecía desestructurada vuelve un poco a reestructurarse y se explica por qué estaba desestructurada, ¿no? Y eso ya no lo voy a decir porque creo que es interesante que el espectador pueda descubrir qué hay detrás de esa especie de relación entre esa mujer ya mayor, una mujer solitaria, pero que cuando llega Laura, cuando llega esta estudiante de música, además pues hay un momento en que toca el piano, porque ahí hay un piano, es como si se le iluminara la vida, ¿no? Y es interesante porque el director Christian Petzold es un director como muy difícil de entender. Ya digo, la película no es larga, 1 hora 26, no llega ni a la hora 30, pero es muy densa, además es muy alemana. Y claro, el cine alemán sabemos que es muy frío. Yo diría, incluso, fíjate, según mi criterio, con todo el margen de error, que para mí es más frío el cine alemán que el cine escandinavo, sea danés, sueco, finlandés o noruego. Creo que el alemán, objetivamente para mí, es muchísimo más frío que los escandinavos, que todos los países escandinavos. Es una visión quizá equivocada. Conozco algunos alemanes que son maravillosos. Es una frialdad muy agresiva. Seguramente. Yo conozco alemanes en Cataluña que son tremendamente maravillosos y simpáticos y amables y que conectan muy bien, pero supongo que también es por el sol. Es decir, la climatología, quieras o no quieras, nos condiciona mucho. Sí. Mira, amor. Yo estuve en Berlín y el trato es muy duro. Pues muy duro. yo, la verdad, la suerte que tengo es que los que he conocido alemanes en Cataluña, bueno, es diferente. Yo creo que la climatología, mira, fíjate cómo la gente en verano, la misma persona que tú conoces en verano y en invierno, del verano a invierno hay una evolución. ¿Estás de acuerdo? En verano la gente tiene otra mirada, tiene otra luz, tiene otra actitud, tiene otra actividad, tiene otra sensación de vida. Y esto lo nota el que está enfrente de él. Y tú seguramente, sin darte cuenta, nosotros, tú o yo, también tenemos esa sensación de vida y en verano no tenemos la misma, digamos, falta de luz que hay en invierno. Y eso que vivimos en un país muy asoleado, como es España y sobre todo como es esta costa mediterránea, ¿no? Con lo cual yo entiendo que la climatología influye mucho en el carácter, más que en el carácter, en el estado de ánimo. En el estado de ánimo influye mucho. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo despertarte con un día lluvioso, gris, como puede pasar en Inglaterra, en Reino Unido o en los países nórdicos, que levantarte en un día alegre, con luz, que a las 6 de la mañana ya hay una luminosidad que prácticamente te obliga a abrir los ojos. Estoy hablando ya de los meses de verano, incluso ahora ya en primavera ya se empiezan a ver días que además el día se alarga, con lo cual a las 8 todavía tienes una luz que dices, pero si no hace falta que encienda nada, ¿no? En mi casa. Y que en cambio en otros sitios a las 4 de la tarde o a las 6 en verano o a las 7 en verano ya tiene que estar poniendo las bombillas en funcionamiento. Esto yo creo que contribuye a que en un momento determinado tengas un tipo de actitud diferente. Por lo tanto, sí, la película... Lo que tú has puntualizado es ese matiz, esa diferencia. Teniendo todos esos imponderables que tú dices que los pueden compartir los países nórdicos, Alemania y sobre todo la Alemania del Este es
es otro carácter. Sí, no. Además, hay que tener en cuenta que la historia también pesa sobre el individuo. Es decir, Alemania ha tenido momentos terribles, y no voy a hablar solamente del nazismo, pero por ejemplo, tú hablas de la Alemania Este, ha tenido la bota moscovita, la bota de la Unión Soviética, y eso también marca el carácter de las personas y los estados de ánimo. Con lo cual, hay una suma de... Es decir, en matemáticas, es como en matemáticas. En matemáticas el 2 más 2 es 4, pero además siempre es el 2 más 2 más 48 más 170 más tal, X, ¿no? Es decir, la vida no es un 2 más 2, la vida es justamente un 2 más 2 más 368 más 1.000.000 más 400.000 más menos 8 más 20 multiplicado por 2, eso es la vida, ¿no? Entonces yo entiendo, como tú muy bien dices, que, por ejemplo, los alemanes del este eran alemanes un poco diferentes a los alemanes del oeste. ¿Por qué? Porque evidentemente la famosa barrera esa que se montó y la forma de vivir de unos y de otros, a lo largo de la evolución que tuvieron, de una forma fue mucho más agradable, mucho más abierta, y la otra mucho más cerrada, mucho más vigilada, mucho más controlada. Esto marca a las personas. Es decir, por eso te decía que las situaciones históricas, el clima, la alimentación, todo esto, la cultura, el idioma, todo esto marca. Todo esto marca. Es decir, el que diga que no es porque no saben reflexionar un poco hacia el interior y reconocer que, hombre, no es lo mismo nacer en la costa mediterránea del norte que nacer en la costa mediterránea del sur. No es lo mismo. No es Y lo no mismo. que seamos ni mejores ni peores, tenemos matices diferentes. No es que seamos ni mejores ni peores, ni más guapos ni más feos, ni más altos ni más bajos. Hay matices diferentes, ¿no? Y no es lo mismo nacer más hacia el este que hacia el oeste. Es decir, y no es por decir que el oeste sea mejor que el este o el este mejor que el oeste, es un hecho, ¿no? Entonces, estos hechos forman parte del conocimiento y de la cultura, porque la cultura no es solamente el saber quién es Orson Welles o haber leído o haber ojeado el Quijote, o haber leído, no sé, novelas de fulanito, de menganito, o haber escuchado música de Schubert o música de Elvis Presley, ¿no? La cultura es mucho más. La cultura es la forma en que tú hablas con las otras personas, la forma en que tú llegas a un sitio y pides permiso para entrar o para salir, la forma en que cuando entras a un ascensor saludas o no saludas, cuando subes a un autobús o subes al tren o a un avión, la forma en que te comportas. Esto es cultura. Y claro, el tema de las inmigraciones, de la llegada de personas de diferentes, no solamente etnias, sino de diferentes culturas, para mí es más importante la cultura que las etnias. Pero aquí están hablando equivocadamente de la etnia solamente. Y hay que hablar también de la cultura de esa etnia, que es muy diferente a la cultura de otras etnias. Que es lo que pasa cuando tú, como una etnia blanca, te vas a países que no son de etnia blanca ni de costumbres blancas o europeas, y llegas y dices, ¡jo! Claro. Entonces, el respeto mutuo es lo difícil, porque si entre nosotros no nos respetamos, que tenemos una misma cultura, imagínate cuando hay personas que vienen de otras culturas en las que hay eso, alimentación, historia, ideologías, creencias, comidas, climatología. Es decir, si vamos sumando todo esto, lo que yo te decía, la suma no es 2 y 2, 4, la suma es 2 y 2, 4, más 28, más 85, dividido por 2, multiplicado por 14, más 302 millones. Esta es la suma de la vida. Y mientras nadie quiera reconocerlo, empezando por decir, bueno, yo no soy perfecto, yo soy una persona normal y corriente, entre comillas, por lo tanto tengo que utilizar un don humano, que es la humildad. Y la humildad es respetar al prójimo sin que el prójimo se te suba encima, es decir, que no lo tengas que llevar como una joroba, ¿no? Pero esto es muy difícil en los momentos que vivimos. Pero para mí, película muy interesante que lleva a esa reflexión de cómo el cine alemán actual y de todas las épocas, recordemos a los grandes directores alemanes que han llegado más que, por ejemplo, Christian Petzold, que eran también historias muy frías, las alemanas. No sé si estarás de acuerdo, pero eran historias muy frías, nada que ver con esas historias calientes de los italianos, con esas historias más calientes de los franceses y historias más calientes del cine español, incluso del cine griego, a pesar de que en Grecia también hay un tipo de directores muy intelectualizados. No sé si estás de acuerdo, ¿no? Pero bueno, también. Exacto, por eso digo, muy intelectualizados, que no quiere decir que no tengan la calidez que tiene Grecia como país mediterráneo y como cuna de la cultura mediterránea, ¿no? Y vamos con la tercera película, que yo la pongo tercera, y voy a decir por qué,
porque el arranque es muy bueno, pero después para mí se vuelve horrorosa y le tendría que poner un 0. Pero para mí, como un arranque bueno, me merece como mínimo respeto, y el título me parece divertido, porque es de esos títulos largos que quiere decir mucho, pero no dice nada, pero a la vez dice algo, que es buena suerte, pásalo bien, no mueras, que es la traducción auténtica de una película que es, fíjate, coproducción entre Alemania y Estados Unidos. Con lo cual tenemos un poco la diversidad norteamericana o estadounidense y esa frialdad alemana que hablábamos, ¿no? Ese concepto de frialdad. Es una película de Gore Verbinski con guión de Matthew Robinson y tiene buena interpretación de un tal Sam Rockwell, Juno Temple, Michael Peña, Tacy Baird, es decir, los actores también. Y el arranque es muy bueno. El arranque es muy bueno. Yo no voy a explicar cuál es el arranque, pero es muy bueno. Lo que pasa es que después se convierte en una película, digamos, supuestamente de ciencia ficción, de terror, de absurdos, y para mí se cae. O sea, para mí, después de la primera secuencia, que ocurre toda en una especie de estos bares de consumo rápido, donde la gente está sentada y no se habla, pero va comiendo muchas hamburguesas y mucha comida basura, después de esta secuencia, cuando ya salen fuera, para mí la película se cae. Se cae porque el director, que es un director suficientemente conocido por los aficionados, para mí se ha vuelto loco, se vuelve loco, o el guionista se volvió loco, y bueno, pues para mí es un desastre. Yo me quedo con esa, no sé si dura medio, no 20 minutos debe durar, o 15 o 18, no sé, no me acuerdo exactamente porque no lo medí, pero el principio es muy bueno porque se siente muy identificado con el que lleva la acción del momento, ¿no? Pero es una película, ya digo, bastante desastrosa a partir de ese momento. Pero la he querido poner tercera por la curiosidad que me despertó y por este concepto. La cuarta que quiero recomendar también, aunque es muy ya de estas fechas, pero fechas pasadas, aunque el título hace pensar en que tiene que ver con el principio de esta Semana Santa, de este domingo de Resurrección y de este lunes de Pascua, ya que estamos grabando el lunes de Pascua, pero En busca del Mesías, aunque toca el tema, evidentemente, de la religión, no es un tema sobre, digamos, lo que fue la persecución y la condena a Jesucristo, sino que toca el tema de la historia de Jesucristo como Mesías y la historia del pueblo israelí como el pueblo que objetivamente condenó al Mesías, que era el que se esperaba, ¿no? En busca del Mesías es el título, es 1 hora y 26, es una producción española del año pasado, que ha dirigido un director muy habitual en este tipo de cine católico, de cine religioso, como es Andrés Garrigó, acompañado de Pablo Moreno. Los dos son dos personajes que han cuidado mucho siempre el tema de las películas religiosas en el campo de las películas cristianas, ¿no? El guión es del propio Andrés Garrigó, de David López Zuazo y de José María Muñoz. Es un documental religioso interesante porque lo que hace es coger testimonios y documentar sobre la relación entre judíos y católicos a lo largo de los siglos. Entonces, ¿qué pasa? Claro, no hay connotaciones políticas, se habla simplemente del tema religioso, de cómo, a pesar de que hay unas diferencias fundamentales entre la religión cristiana, y voy a hablar cristiana, aunque después haya esa rama, ese ramal que es el católico, que es el que tiene más seguidores. Yo lo decía, hablando con otra persona, decía, en España el catolicismo está a la baja, mientras que, por ejemplo, el catolicismo en los países latinoamericanos o incluso en África está a la alza. No sé si estás de acuerdo. Yo diría que el catolicismo en Europa, en estos momentos, no digo quizá a la baja, es quizá exagerado, o está estacionado, en un momento de estacionamiento, ¿no? Pero que en cambio en otras partes del mundo el catolicismo está a un auge subjetivo, es una creencia que está a un auge y que debe ser por algunas razones más concretas de las propias que tiene el catolicismo, ¿no? O el cristianismo, dicho en términos más genéricos. Y está muy bien porque hay rodajes en varios países con testimonios de diferentes personas creyentes, muchas creyentes o religiosos, que dan la idea de por qué ha habido esa especie, digamos, de enfrentamiento
entre el mundo de los cristianos y el mundo de los judíos, ¿no? Y entonces es muy interesante porque, bueno, habla pues profesores de Harvard, habla un filósofo y escritor francés, un crítico literario británico experto en Chesterton, que sabemos que era un autor católico, acordaros de Chesterton, que se acercó a Cristo a través de la música y la literatura. Hay también, perdón, un escritor y periodista estadounidense que también empieza en el mundo del rock y termina enseñando teología y derecho canónico. Es decir, la forma en que las personas, por las razones X de su vida, perdone, y de su personalidad, pues descubren sus apetencias hacia un determinado tipo de creencia, ¿no? Hay también, por ejemplo, la de un rabino, uno que fue rabino, pero que su encuentro con la cueva famosa de Lourdes, pues cambia su mirada de creyente y la convierte al cristianismo. Es un documental con muchos testimonios muy interesante. Para mí, decirlo importante, no es nada tendencioso. Explica muy bien cómo dos comunidades tan alejadas y que tienen, por decirlo así, esa especie de muro de separación que sería el hecho de que Cristo fue crucificado por los judíos, es un hecho histórico, por lo menos recogido en las Biblias, de que no haya ese tipo, digamos, de enfrentamiento. Y eso lo destaca porque hay que recordar que el Papa, me parece que fue Juan XXIII, si no recuerdo mal, no me acuerdo ahora bien, habló precisamente de que no tenía que haber, que había que culpabilizar al pueblo judío sí, me parece que fue en el Vaticano II, en el Congreso, si no me equivoco, en el Vaticano II, que se promulgó la relación entre la Iglesia Católica y el pueblo judío, que no fuera de resentimiento de la Iglesia Católica, ¿no? Por lo tanto, es un documental interesante que ayuda un poco a reflexionar sobre esta historia, ¿no? Como el judaísmo y el catolicismo no tienen por qué ser creencias que no que se opongan, sino que se enfrenten, ¿no? No es lo mismo oponerse que enfrentarse, no deben enfrentarse. Cada creencia es muy respetable y es lo que supongo que en esa situación del Concilio Vaticano II se quiso poner en presencia de ambas creencias, ¿no? Yo considero que las creencias son muy respetables. Cada uno cree lo que necesita creer y si se cree algo es porque se necesita creer. Igual que si a uno le gusta más un tipo de comida es porque para su organismo es mejor ese tipo de comida que otro tipo de comida. Y yo creo que las creencias son las que van bien para el espíritu de cada persona. Y cada persona tiene su espíritu y necesita los elementos espirituales adecuados para seguir adelante en la vida y por lo menos vivir lo mejor posible consigo mismo. Que para mí, si vives bien contigo mismo, te será más fácil vivir mejor con los demás, creo yo. Es una opinión muy particular, pero creo que puede ser así. Y finalmente, la última película que yo lo siento, pero cada vez el cine español, y no quiero ser demasiado malhumorado con el cine español, ni que se me pueda acusar de que soy un destroyer ya enfermizo, que a lo mejor lo soy, tampoco voy a discutir si alguien me conceptúa así, pero es que Solos es una película de 1 hora 23 de Guillermo Ríos Bordón con Manuel de Gancedo, basada en una novela de Paloma Bravo, que tiene 4 protagonistas. Y hace poco hemos visto ya otras películas con 4 protagonistas. Recordemos Laponia, ¿no? Recordemos también, en cierta medida, 4 protagonistas, aunque habían otros en la de altas capacidades. Digo 4 protagonistas también porque había 2 matrimonios, ¿eh? O sea, y aquí también hay 2 matrimonios, ¿no? Los intérpretes, a ver, yo creo que hacen lo que pueden, que son Kira Miró, que hace mucho tiempo que no aparecía en una película, Carlos Santos, Salva Reina y Elia Galera. Salva Reina haciendo ese papel que hace últimamente, que entre hace reír y no hace reír, ¿no? Porque como él en cierta medida es un actor cómico, no puede dejar esa faceta. Pero a mí la película es que me ha defraudado hasta términos tan grandes de que me he preguntado, ¿quiénes son los productores? Y entonces he descubierto con gran sorpresa que eran 2 hombres extraordinarios del cine, como productores y uno de ellos como distribuidor, como el conocidísimo Eduardo Campoy, que además de ser un gran productor, es un muy buen director, y
un hombre que es un gran productor y un gran distribuidor como Adolfo Blanco, que es la cabeza pensante de A Contracorriente Film, que es justamente la que distribuye la película. Y yo lo siento, yo no quiero molestar a nadie, ni quiero que nadie se enfade conmigo, pero eso no está en mi mano, ¿no? Pero claro, mira la cena de estos 4 amigos que, bueno, se juntan para disfrutar de su amistad, supuesta amistad, entre personas. Yo creo que la amistad está más basada en yo te envidio esto de ti, tú me envidias esto de mí, que en la realidad. Yo creo que las comidas de amistades siempre terminan mal. Primero, porque se bebe demasiado vino. ¿Eh? Y el vino, para bien o para mal, a tontos y a listos les suelta la lengua. Yo afortunadamente, como no bebo, la lengua se me suelta sola, no necesito el alcohol, ¿no? Pero claro, que empiezan 4 parejas donde hay pues sexo, donde hay problemas personales de pareja, donde hay problemas de trabajo, donde se habla del amor, donde se habla de la muerte, donde se pone en evidencia si hay amistad sincera o amistad superficial. Todas estas cosas que condicionan mucho una buena cena, ¿no? Entonces, claro, la película es que no puede ser así, que termine siendo una maravillosa y desgraciada copiada de una película maravillosa como eran Los amigos de Peter. Claro, no puede terminar igual. No puedes utilizar para una película un final que ya ha sido utilizado de forma brillante. Porque entonces, ¿qué juegas? Juegas a la limita fácil, a la emotividad hipócrita y dices, qué bien está la película. Entonces yo cuando veo que 2 profesionales como Campoy y Blanco producen esta película, me pregunto, ¿qué le ocurre al cine español que hasta los grandes profesionales no saben lo que tienen que producir, lo que tienen que provocar en el cine español? Entonces, volver a hacer una típica comida de 2 parejas me parece que es caer en el absurdo, en un absurdo mucho menos interesante que el absurdo de los hermanos Marx, que por lo menos aquel absurdo te hacía pensar, te hacía reflexionar y te despertaba esa capacidad que todos tenemos, pero que a veces no utilizamos bien, que es eso, reflexionar de lo oído, de lo experimentado, de lo vivido, de lo entendido y de lo explicado. Entonces, a mí la película me duele tremendamente, me duele porque no entiendo que el cine español siga encerrado en hacer lo que las normativas actuales de ayudas, de ideologías y de comodidades, porque en el fondo creo que son comodidades, es decir, la comodidad de decir, bueno, yo hago una película que está dentro de los parámetros que me piden, sé que me van a poner dinero por aquí, dinero por allá, que si conecto con otras productoras me van a decir que sí, porque entra dentro de los estándares que esa productora tiene asumidos para tener ayudas y para que la película sea aprobada y tenga vida. Y después resulta que en una semana se estrenan, ahora no, pero durante el año pasado, acuérdate, se estrenaban de golpe 5 películas españolas, 3 documentales españoles, una película de animación española, y querían que el público fuera. Entonces, yo creo que los productores del cine español, que son la madre del cordero, pensemos que el productor, el director es muy importante, el guionista también, el director de fotografía, la montadora o el montador, todos los demás, pero si el productor no se lía la manta a la cabeza o no se ponen los machos, como se dice más en el mundo del toreo, si no me equivoco, la película no es que no avance, es que no aparece, no crea. Es decir, los productores serían el símbolo de el momento en el que el espermatozoide entra en el óvulo. Sería ese momento. No, lo digo en términos muy de reproducción, pero son los que reproducen la película. Sin los productores no hay película, porque son los que se atreven a mover toda esa maquinaria tan compleja que es el cine. Una película es casi como una empresa. Cada vez que se hace una película es como si un empresario montara una empresa. Lo que pasa es que es una empresa que dura el tiempo de producción y el tiempo de explotación. Y a partir de ahí, cuando la película ya ha sido estrenada o ya ha sido vendida a las televisiones, plataformas, etcétera, o ha salido ya en sus formatos domésticos, ya desaparece. Ya el negocio ya ha dejado, ya no es una empresa. Hay que buscar otro tipo de empresa. Y cuando aparece otra segunda película, porque evidentemente un empresario, su función es hacer películas, igual que un director, su función es dirigir películas, igual que un director de fotografía, su función es
hacer la luz, la fotografía de una película, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Podría, imagínate, con la cantidad de personal que hay en una empresa cinematográfica, podría yo, porque las películas son eso, empresas cinematográficas. Fíjate tú que muchas películas se hacen y cuando ves producción llevan el mismo nombre de la película, porque esa productora ya no va a hacer más producciones, porque se muere con la película. Y es muy lógico. Vuelvo a insistir, cada película es como una empresa. Se crea una empresa para hacer esa película cuando esa película ya está hecha, ya está explotada, ya, digamos, ya no tiene utilidad, aunque quede que se puede recuperar después, la pasan muchísimas veces en las televisiones, hay películas en televisión que las ves 400.000 veces programadas, ¿eh? ¿Por qué? Porque los derechos duran X tiempo, depende de muchos casos, ¿no? Pero es verdad. Y yo, cuando veo una película como Solos, pues siento vergüenza propia y vergüenza ajena, porque piensas, el cine español tendría que tener una categoría ya de cine serio, no de cine de vamos a hacer una película porque hay que ganar un dinero o porque hay que mover una industria, aunque sea de forma pobretona, ¿no? Y claro, los actores y los técnicos y los que llevan los bocadillos y los que conducen el coche cobran. Pero claro, mejor sería que cobraran por algo útil, por algo bueno, ¿no? Como por ejemplo la que hemos comentado al principio, que me parece una película que dignifica la profesión de cinematográfica, ¿no? La que dices, es que bueno, incontrolable, ¿qué pasa? Es una película, pero es que dignifica la profesión, porque tú ves que allí hay profesionales que además están haciendo un tema importante, de una forma importante, de forma muy expresiva, donde también hay emoción, pero también hay reflexiones, también hay ejemplaridad de con el esfuerzo se llega adelante, las enfermedades no se curan del todo, pero se pueden superar. Todo esto es lo bueno de una película, que te aporte al individuo, que es el espectador, que le aporte vivencias interiores y que le enriquezca como persona, porque si no el cine es como tomarse un helado, un mal helado en una feria de fiestas de estas de pueblo, de verano, donde el helado pues son helados de baja categoría, ¿no? No llevan suficientes elementos nutrientes, como se dice del helado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Esto es todo. Bueno, pues un buen repaso, sí, sí. Bueno, un repaso al aire del tal Villalobos, que ya sabes que está un poco sonado y un poco tocado del ala, pero si no estuviéramos un poco tocado del ala, un poquito, la vida sería muy aburrida. Y como tú estás de viaje interestelar y yo estoy pegado a la Tierra porque soy cobardica y no quiero volar, te deseo que llegues bien a la Luna, que veas la otra cara de la Luna. Sí, a ver si me encuentro a alguien por ahí. Que nos expliques cómo es la otra cara, que a lo mejor la otra cara nadie lo piensa, resulta que es la parte de atrás. A lo mejor hay una fiesta ahí montada. No, pero a lo mejor resulta que es la parte de atrás del ser humano, ¿eh? Porque la otra cara de la cara, ¿cuál es la otra cara de la cara? Hay que ir con cuidado con las palabras, que son peligrosas y a la vez muy, muy, muy ricas. Bueno, pues quedamos para el día 13. Pues ya, el día 13, que no es martes ni viernes, o sea que tranquilos, es lunes. Lo que pasa que el día 20 no sé si lo podremos hacer, porque es cuando ya ha empezado el BCN Film Fest. Y tú vas, pues lo hacemos otro día. No creo que me dé tiempo entre película y película. Pues lo hacemos otro día que te dé tiempo entre película y película o llegada y llegada. El problema es vivir fuera de Barcelona, que es lo que pasa. Bueno, oye, venga, un viaje interesante. Y tanto. Gracias.